Al contrario, Emilia, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá. ¿Cuánto tema legal para hablar hoy en Argentina, ¿no? Realmente me imagino. Ustedes se hacen la fiesta con todo esto, ¿no? Bueno, sí, pero también es un gran compromiso. Ahora, como todos los argentinos, los abogados estamos a la expectativa de lo que va a pasar en el Senado. Como decía recién tu compañero, la tendencia parece ser irreversible. A mí me alegra mucho que haya una Cámara de Senadores que represente a las provincias del interior. También me ha gustado personalmente el compromiso de algunas senadoras del interior, ¿no es cierto?, como Cristina Fiore, como Silvia Elías de Pérez, como Inés Brizuela, riojana, mujeres aguerridas, con sus tonadas provincianas, y de repente nos cambió el clima, ¿no? Sí. Y realmente es representativo de lo que dicen las encuestas. En el interior hay mucho más apoyo a una solución que contemple las dos vidas en juego, y por otra parte creo que es representativo porque entre la gente humilde es mayoritario el apoyo a la defensa de las dos vidas, y más bien el apoyo a la interrupción irrestricta, que realmente esta ley es inicua, realmente es totalmente inequitativa, difumina los derechos del niño por nacer. Casualmente el apoyo mayoritario se concentra en los grandes centros urbanos y en el sector social conocido como ABC1, o sea, los sectores de ingresos medios altos y altos. Entonces realmente esta pantalla o esta defensa de la bandera de los pobres me parece que es para la tribuna, pero no es real. Hablando recién de la doctora Fiore, ella nos decía la semana pasada cuando nos visitaba aquí en el programa también, que es una ley en lo legal muy mal armada, muy mal redactada y muy mal presentada. ¿Usted concuerda con eso? Sí, efectivamente es una ley aparte incoherente, porque fíjense que hasta las 14 semanas habla de aborto libre a total voluntad o discrecionalidad de la madre, y en la semana 14 más 1 la misma acción que es libre pasa a ser delito, y el médico que hasta la semana 14 devore un aborto está amenazado con penas de prisión, pero en la semana 14 más 1 tratar de salvar la vida del no nacido, mejor dicho, producir un aborto después de la semana 14 fuera de las causales amplísimas específicas, pasa a ser delito. O sea, un mismo acto con un día de diferencia tiene un sentido jurídico absolutamente... O sea, no tiene coherencia, no tiene coherencia. Acá, en general, la gente me pregunta a mí como abogado, ¿cómo es esto de la tensión, del conflicto entre derechos, ¿no es cierto? Porque, digamos, tenemos un derecho reconocido en la Constitución y en tratados internacionales expreso a la vida de la persona por nacer, y hay una ley interpretativa argentina que dice que es persona desde el momento de la concepción hasta los 10, que niño es para la República Argentina desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Entonces, hay un bloque clarísimo de constitucionalidad respecto de la vida de la persona por nacer. Ahora, respecto de los derechos de la madre, porque también la madre, por supuesto, que tiene derechos, todos tenemos derechos, la madre tiene derechos, entonces se dice, no, bueno, no hay un derecho al aborto, ni en la Constitución ni en los tratados internacionales, no hay un derecho al aborto, pero el derecho al aborto surge del derecho a la libre determinación de la mujer. Entonces tenemos como en una balanza, por un lado los derechos del niño y por el otro lado los derechos a la libre determinación de la mujer. Entonces, como acá es interesante, porque se hace una trampa intelectual. ¿Por qué? Porque primero dicen, los derechos del niño no son absolutos. Y terminan los derechos que no son absolutos valiendo nada, porque si usted puede abortar a libre petición hasta la semana 14 y después por causales amplísimas hasta el 9º mes, realmente los derechos del niño no valen nada. Y por otro lado, el derecho a la autodeterminación, que en esencia es un derecho elástico, un derecho restringible,
porque permanentemente, Emilia, estamos en la vida social restringiéndonos todos, varones y mujeres, en nuestra capacidad de autodeterminación. ¿Por qué? Precisamente porque existe el otro. El otro es normalmente el freno que hace que nosotros no hagamos lo que se nos dé la gana a toda hora. O sea, permanentemente la sociedad nos dice, por el bien social, por la existencia de otros, tenés estos y estos límites. Por un lado, entonces, el derecho a la autodeterminación es en esencia flexible. Pero nos preguntamos, ¿el derecho a la vida es flexible? ¿Se puede estar más o menos vivo? ¿Se puede estar más o menos muerto? Es decir, ¿se está absolutamente vivo o se está absolutamente muerto? La Corte ha dicho, la Corte Argentina, en reiterados pronunciamientos, que la flexibilidad del derecho habla de su jerarquía. Cuando un derecho no es flexible porque o se lo goza completamente o se destruye completamente, estamos hablando de un derecho de jerarquía máxima. Doctor, el otro día podía hablar con un profesional de la salud, que la verdad lo vuelvo a comentar. Él preside una organización muy grande acá en Salta de ginecólogos y obstetras. Me decía, mira, Emilia, acá los diputados, los senadores van a ser el juez y nosotros, los profesionales, vamos a ser los verdugos. Y bueno, me habló cómo sería el proceso, cómo lo ve. Le dijo, doctor, ¿cuántos medios lo llamaron para hablar de este tema? Porque en definitiva el que va a estar en ese quirófano es usted. Y él me lo dijo de una manera muy fuerte. Me dijo, el que mete la cuchara y que no sale un conjunto de células o no sale un flujo de sangre, porque a mí me va a salir un brazo, a mí me sale una cabeza. Le digo, doctor, ¿cuánta gente lo llamó? ¿Cuánta gente de los medios? Emilia, no me llamó nadie de Salta, ni un medio. Y soy el presidente de la sociedad que aglutina a los médicos. Ahora, en lo legal, la gente se ha interesado, los medios le han abierto las puertas para hablar de lo legal y saber que esta ley también tiene todas estas cosas, ponerle la balanza o vericuetos, como podemos decir algunos. En general, la postura, digamos, a favor de la ley de aborto irrestricto tiene más prensa, tiene más medios. Nuestra voz tiene menos medios, por eso son especialmente valiosos estos medios como los de ustedes que dan lugar a la opinión de todos. Hay medios que dan lugar a la opinión de todos, quizá su simpatía haga que le den más a una, pero normalmente tenemos mucho más prensa del otro lado. Por otro lado, nos encontramos con los hermanos médicos en una cuestión que es el tema de la objeción de conciencia. Porque fíjese el escándalo que se armó el otro día en el Senado cuando una doctora quiso pasar una película de un aborto tardío, que es horrible, y se sintieron escandalizados. Es decir, en realidad... ¿Por qué no lo querían ver si eso es lo que va a pasar? En realidad, creo que hay que legislar sobre lo que se conoce y todos los legisladores, diputados y senadores deberían ir a presenciar un aborto al hospital, porque no quieren ni ver una película que pasa un aborto y piden a otra persona que, igual que más de la mitad del país, porque más de la mitad del país está contra el aborto, ¿no es cierto? Entonces, más de la mitad del país considera que es una inmoralidad quitarle la vida a otro, dejando de lado los problemas de la mujer, que en el 80% de los casos no es la mujer que viene empoderada a decir yo voy a abortar porque tengo planeado viajar o porque tengo planeado, no, realmente las mujeres argentinas comunes y corrientes, nuestras hermanas que andan por la calle, ¿no es cierto?, tienen graves problemas. Casualmente lo que hay que hacer es remover las causas de esos problemas para que ellas puedan optar por continuar con el embarazo. Pero bueno, por eso decía, volviendo al tema de la objeción de conciencia, no quieren ver una película de lo que a otro ser humano le mandan a hacer. Totalmente. Es realmente, la ponen a la profesión médica, y no solo a los médicos, ¿no? Porque la restricción de conciencia, la objeción, perdón, de conciencia que prevé esta ley es muy mezquina solamente para el profesional que tiene que hacer la operación de aborto. Pero está el instrumentador, está, que es otro médico, está el anestesista, está el enfermero o la enfermera, está el personal de maestranza que tiene que recoger los restos de un chiquito descuartizado si es un aborto del segundo trimestre. No le cuento si es del tercer trimestre, es un cadáver. Entonces, de repente,
debe reconocerse a todos los protagonistas, todos los efectores de la salud, debe reconocerse un amplísimo derecho de conciencia, porque si hay alguna materia en la que hay que ejercer el derecho de conciencia, que hay que reconocer, es el aborto, que no quieren ni ver un aborto. Y dicen, andáselo vos, porque te pagamos un sueldo, andáselo vos. Ahora, doctor, a nivel república, está bueno que podamos depender del voto de los senadores, aún siendo un tema tan jurídico, aún siendo un tema tan avalado y técnico por tantas leyes, por tantos tratados. O sea, yo digo, a ver, estamos bien, lo dice nuestra Constitución. Hace semanas la Cámara de Diputados, perdón, hace meses, acaba de sancionar que cuidemos al vientre de la madre desde la gestación. O sea, esa ley se sancionó y hoy estamos hablando del aborto. Digo, está bien que vayamos de un lado a otro borrando con el codo lo que escribimos con la mano. O sea, a mí me parece eso hasta, digamos, hasta peligroso, porque si se juntan, no sé, el diputado, 200 tipos y se ponen de acuerdo, chao, pueden sancionar cualquier cosa. Eso me preocupa a mí a futuro. Por eso es tan importante que la gente entienda este tipo de cosas que pasan en la República, ¿no? Bueno, hay que diferenciar entre legalidad, que es hacer las cosas de acuerdo a las formas que prescribe la Constitución, y legitimidad, que es obrar de acuerdo al espíritu de la Constitución. La Constitución clarísimamente define que digamos, el niño está protegido, y no solo tenemos que recurrir al Tratado de los Derechos del Niño o al Pacto Interamericano de Derechos Humanos, también podemos ir directamente al texto de la Constitución. Fíjense ustedes, la Constitución en el artículo 75, inciso 23, dice que el Congreso debe sancionar un régimen de seguridad social especial e integral para el niño durante el embarazo y para la madre durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es el verbo? Proteger, es decir, un régimen de protección al niño durante... Además, al niño en situación de desamparo durante el embarazo y hasta el término de su edad, de su educación elemental. Entonces, si el verbo es proteger y el deber del Estado de sancionar un régimen para proteger, es absolutamente contradictorio con el verbo interrumpir, con las comillas. Los grandes no sabemos hacer, los chiquitos hacen bien las comillas. Interrumpir, que es eliminar una vida, en definitiva, hablando de lo que es plata. Entonces, en definitiva, matar es absolutamente contradictorio proteger. Entonces, ¿qué norma tiene que regir? La superior, que es la de la Constitución Nacional. Eso está clarísimo. Ahora, a mí me asusta algunos juristas importantes, pero no todos. Algunos juristas importantes han hecho elucubraciones realmente arbitrarias para poder justificar que en ese choque de derechos, el derecho que es absoluto por esencia, por naturaleza, que ese derecho termine no valiendo nada. Han hecho elucubraciones como, por ejemplo, la de la personalidad progresiva del embrión. Es decir, se es persona de a poquito. Y en realidad lo que se confunde es que lo que es chiquitito y lo que crece es el cuerpito, es el cuerpo, y sigue creciendo después del parto. La personalidad es la misma siempre. Y casualmente, mientras más pequeño es cuanto más protección necesita. Perdón, doctor, perdóname, si quería... hoy se rechaza la ley. ¿Qué pasa a nivel legal? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para volverse a tratar? ¿Vuelve a diputados? Para que la gente lo entienda, digamos. Bueno, durante este periodo legislativo ya no se puede volver a tomar iniciativa en un planteo como el que viene, pero sí podría plantearse un nuevo proyecto el año que viene. Ahora, el año que viene, con la misma composición legislativa, por ahí no tenga sentido volverlo a plantear. Pero bueno, creo que lo importante... O sea, quedaríamos a resguardo un par de años, por lo menos. Quedaríamos un resguardo, pero ojo, que la mayoría de la gente, digamos, de escasos recursos, y de los trabajadores, de las clases medias, no han comprado esto de que el proyecto de ley es para favorecer a la gente, valga la redundancia, menos favorecida. No han comprado eso. Ha habido una enorme concientización
del niño por nacer. Cuando uno muestra a un bebito, lástima no haber traído uno, de 12 semanas, que es algo descartable para esta ley, y ve un cuerpecito con una forma humana acurrucado, y eso lo ves en una ecografía, o sea, todas las que han sido mamás han visto sus hijitos en una ecografía. Es una técnica que hace 50 años se pudiera sospechar de que es una especie de monstruito y que de repente de un día para otro se volvió un bebé con forma de persona. Bueno, qué sé yo, lo podíamos pensar hace 50 años, pero ahora lo que vemos es un continuo crecimiento de un ser humano, que es aparte maravilloso, porque todo ese crecimiento que es complejísimo, que no lo podría dirigir ni la mayor computadora del mundo, resulta que lo tenemos autodirigido por el bebé. El crecimiento del bebé y el desarrollo de su cuerpo es dirigido desde el propio bebé, desde nuestro Eso es increíble. Totalmente. Bueno, yo quiero decir algo. Carlos dice, no se aprueba, esperemos la votación. Yo hoy en la Argentina tengo que decir, esperemos la votación. No sé si usted tiene esa sensación. Yo hasta el último momento... Después de lo que pasó en diputados, realmente sí. como quien... Además, perdón, Doc, recién veíamos imágenes, ¿no?, de mujeres de rojo con el pañuelito verde. O sea, esta es una fuerte... Ahí estamos viendo, mira, esa imagen es una fuerte influencia masónica. En Estados Unidos se ha hecho este tipo de marcha, ha llegado a la Argentina. Esto tiene que ver, y está bueno, nosotros lo hablamos desde el trabajo social, después un día lo vamos a invitar al Doc para que nos cuente, ¿no?, de todo el trabajo que hace su fundación y todo el trabajo social, pero digo, esto tiene que ver, Doc, con intereses mucho más fuertes de corporaciones. Ya el diputado Olmedo, por ejemplo, denunció, hay una industria detrás del aborto en otros países. Hay gente que está denunciando, por ejemplo, una mentalidad hitleriana, ¿no? Me impactó mucho, yo lo comenté ayer cuando a Mariana le invitaron en un panel de la UNSA, cuando habló del aborto y las estadísticas que a veces hablan los que están a favor, ¿no?, de esta ley. Dicen, no, lo que pasa es que hay menos de esto y menos de otro, y había alguien que dijo ahí, y me impactó realmente, sí, lo que sí está comprobado es que en países que tienen estas leyes hay menos chicos con síndrome de Down, hay menos chicos, o sea, es una ley casi hitleriana, ¿no? Pensando lo que hacía Hitler, ¿no? Matar a los judíos por una cuestión de entender de que hay una raza superior. Claro. Y a mí eso creo que también es muy preocupante, ¿no? Hay algo simbólico en lo que tú dices, que es esta solicitada, que recién la he visto en pantalla, esta solicitada que se hace en la contratapa del New York Times, que cuesta $1 millón, pagada por fundaciones extranjeras que son funcionales a estos intereses. Los intereses no son solamente de comercio de órganos, de los honorarios de los abortos, no. Los intereses son mucho más profundos y más graves en esa misma medida, porque son potencias mundiales que se han planteado la reducción de la población mundial como un objetivo. En algunos casos como un objetivo político imperialista. Si queremos un mundo para menos gente, que nos aprovechemos nosotros. Queremos los recursos naturales no renovables, no queremos que se nos planteen problemas geopolíticos. Después este planteo imperialista tipo el memorando Kissinger-McNamara, googleenlo, el memorando Kissinger-McNamara, creo que de 1972, que habla de los intereses norteamericanos de ultramar. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el buen pueblo, con la buena gente de Estados Unidos, digamos, son cuestiones de sus gobiernos, de sus gobernantes, ¿no? Pero después todo esto se disfraza de ecología. De ecología porque dice, bueno, la proliferación humana es un mal para el planeta, además no van a haber recursos, qué sé yo. Entonces, plantean en el mundo periférico que nos toca a nosotros, nos imponen leyes desde el poder político y económico, porque detrás está el objetivo de reducción de la población mundial. Por eso es que yo trato de decirle a las feministas, algunas feministas que con cierta buena fe creen que con una ley de aborto van a haber menos muertes maternas, le digo, miren, ustedes están siendo funcionales a estos intereses. Yo nunca había oído hablar de estos intereses antes. Bueno, tenés que saber para quién trabajás, porque estás trabajando para estos intereses. Totalmente, doctor. Tiene una charla a las 8 en un colegio. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y como le digo, lo vamos a invitar más adelante para que nos cuente un poquito del trabajo que hace la Fundación. ¿Cómo no? Gracias por venir, doctor. No, al contrario, gracias por invitarme. Y siempre
a su disposición. Y este día vamos a estar expectantes en lo que pase en el Senado, confiados en que el sí a las 2 vidas va a poner un fallo interesante. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la Emi, pausa. Pausa Dale. cortita. Bueno, mucha gente opinando que en un ratito leemos los mensajes. Gracias por estar del otro lado. Nos hace sentir acompañados. Chao. Pausa.